obras. Para ver un momentito, ya, correcto. ¿No? ¿No? Tiene la finalidad de dar a conocer el marco legal de la ejecución de las obras, detallando, en este caso estamos centrando nosotros como punto de atención las normas de contratación del Estado. Y así en este tiempo que tenemos vamos a ver procesos de contratación, ejecución y control de las obras públicas. Los temas que vamos a tocar. En los temas, el primer tema del marco normativo, el segundo relacionado con la ejecución de las obras públicas y el tercero con el control. Empecemos con la parte del marco normativo. ¿Por qué es necesario conocer nosotros el marco normativo? Sobre todo que veamos nosotros como obras públicas, hay diferentes modalidades de ejecución, ¿no? De la ejecución de los proyectos. Ya dentro de lo que corresponde a la experiencia que tienen ustedes, de repente los que me están acompañando en estos momentos, ¿no? Tanto profesionales, técnicos, especialistas que participan en la ejecución de las obras públicas, tenemos conocimiento nosotros de las diferentes modalidades por las cuales el Estado participa en la ejecución de los proyectos de inversión. Y en esta ejecución tenemos conocimiento, los más comunes son las modalidades tanto de la ejecución de obras en el marco de los proyectos de inversión, ¿no? Recuerden que en la parte de los proyectos de inversión, uno de los componentes es la infraestructura. Entonces, lo que nosotros vemos acá, estas modalidades de ejecución, tenemos la administración directa. La administración directa, mediante la cual la entidad, con la capacidad tanto de recursos humanos, con la capacidad tanto también logístico, ¿no? De equipo y maquinaria, realiza los componentes relacionados con un proyecto de inversión, ¿no? Los administra tanto económicamente y también lo que corresponde a la parte logística. Después tenemos la otra modalidad que ya es la que más está difundida en lo que corresponde a la ejecución de las obras públicas, es la ejecución de las obras por contrata. Esto dentro del marco de la Ley de Contratación del Estado. Y ese marco de la Ley de Contratación del Estado es el que vamos a justamente a tocar hoy, ¿no? En esta sesión. Después tenemos nosotros las asociaciones público-privadas, ¿no? Donde participa en este caso ya la empresa privada, bien con el financiamiento total o cofinanciado con el Estado, ¿no? Otras tipo de ejecución de los proyectos, últimamente se está difundiendo mucho la ejecución de las obras por impuesto. También lo ejecuta el sector privado, tanto lo que corresponde a la parte de lo que es tanto la ejecución y también la parte de la supervisión, ¿no? Tenemos también obras ya que se ejecutan por normativas específicas. Y por normativas específicas también tenemos en este caso la ejecución de las obras en el marco de la Ley de Reconstrucción con Cambios. Vemos nosotros que en el 2017 se crea esta autoridad autónoma, ¿no? De reconstrucción con cambios por los efectos del niño costero que ocurrió en esa oportunidad y tiene su propia normativa. Se asemeja mucho a la normativa de contratación del Estado, pero tiene sus particularidades, ¿no? Que de repente no vamos a tocar ahora, pero si ustedes vieran, sí es muy similar a lo que corresponde a la norma de contratación del Estado. Después también hay otras contrataciones, ¿no? Que de repente en algunos sectores han regulado la ejecución mediante núcleos ejecutores, ¿no? Las obras mediante núcleos ejecutores, mediante los cuales las entidades del Estado le proporcionan o financian a grupos que han sido organizados económicamente para que estos grupos ejecuten un tipo de obra. También tiene su normativa específica. Últimamente también se está promoviendo mucho la contratación, sobre todo esta contratación de gobierno a gobierno, ¿no? También se están dando las posibilidades de esta contratación. Entonces veamos nosotros, miren, el ámbito de las diferentes posibilidades que tiene el Estado en las modalidades de ejecución de las obras públicas. Y lo que vemos nosotros, claro, el que más está difundido está relacionado con la obra por contrata. En lo que corresponde a las obras por administración directa también existe, pero la ejecución de esta modalidad, de repente tiene mucha influencia o ejecución de esta modalidad
sobre todo en gobiernos locales, ¿no? Y algunos gobiernos regionales también, donde continúan ejecutando esta modalidad de ejecución. Como le manifestaba, nosotros vamos a ver la parte correspondiente al marco legal, en este caso la Ley de Contratación del Estado, la que entra en vigencia el 9 de enero del 2016. El cambio principal de que tuvo, ¿no? Con respecto al decreto legislativo 1017 anterior, y cuando se aprueba la ley 3225, estuvo centrado sobre todo la modificación de cambiarle sobre todo la finalidad de la contratación, ¿no? La finalidad de que esta contratación, tanto de bien, de servicio y de obra, sirviera para cumplir con un servicio público, ¿no? Y el otro cambio que está relacionado justamente con la dación de esta ley está también relacionada con la gestión por resultados, ¿no? Esta gestión por resultados que ya se venía aplicando, si nosotros estamos hablando, esto entra en vigencia en enero del año 2016, esta gestión por resultados o el presupuesto por resultados anteriormente empieza a aplicarse en el sector público a partir del año 2012, ¿no? Mediante lo que corresponde la ley de presupuesto. Entonces, a lo que corresponde a las contrataciones también justo se incluye en esta parte de la gestión por resultados. Son los dos principales cambios por los cuales se modifica lo que corresponde a la ley de contratación del Estado. Pensábamos nosotros que ya con estas modificaciones que se daban en la ley, ¿no? Con la 3225, iba a estar estable esta normativa. Sin embargo, el año 2017 hubo la primera modificación, ¿no? Se generan o sale a público conocimiento de los aspectos relacionados con los actos de corrupción de las firmas brasileñas, ¿no? El caso Lava Jato en Brasil, acá el caso Odebrecht, aquí específicamente en Perú, ¿no? Procesos judiciales que hasta ahora continúan, y fue la primera modificación, y en esta modificación se incluyen cláusulas, sobre todo, cláusulas anticorrupción, ¿no? En los contratos para la ejecución de las obras. Y asimismo, la ley de contrataciones del Estado incluye algunos impedimentos de tanto de personas naturales o personas jurídicas que hayan actuado en actos de corrupción que no podían ser contratistas, subcontratistas o proveedores del Estado. Continuamos el año 2018 y en el año 2018 se promulga el decreto legislativo 1444. ¿Como producto de qué? ¿No? El año 2018 continúan los actos de corrupción, ¿no? Revelándose actos de corrupción, y lo que implica justamente la renuncia del presidente entonces, Kuczynski, y asume la presidencia Martín Vizcarra. El presidente le dan facultades legislativas, y una de las facultades legislativas, justamente de las facultades legislativas, de las cerca de 40 decretos legislativos que emitió, dentro de los principales que están relacionados justamente con el tema que estamos tocando nosotros de la ejecución de los proyectos, es el decreto legislativo 1444 que modifica la ley de contratación del Estado, la 3225. Se crea también en este caso, dentro de este grupo de decretos legislativos, se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que no existía en ese momento. Se realizan modificaciones a lo que corresponde al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, más conocido como Invierte.pe. Se modifica el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Son estas cuatro leyes que cito, que está incluida dentro del grupo de las 40 decretos legislativos que promulgó el presidente Vizcarra en ese entonces, cómo inciden directamente en lo que corresponde a las contrataciones del Estado. Y eso prácticamente se repercutió en lo que corresponde a las mejoras, modificaciones que tuvo tanto la ley y el reglamento de contrataciones. Entonces, son las tres modificaciones que ha tenido, o dos modificaciones que ha tenido la ley, ¿no?
el decreto legislativo 1341 y el decreto legislativo 1444, con sus respectivas regulaciones y reglamentos. Lo que tenemos que ver nosotros es que dentro de esta ley han habido dos reglamentos. El primer reglamento que entra en vigencia con la misma ley 3225, que es el Decreto Supremo 350-2016, que tuvo una modificación cuando se promulga el Decreto Legislativo 1341. Cuando entra en vigencia el Decreto Legislativo 1444, que entra en vigencia el 30 de enero del año 2019, se promulga un nuevo reglamento de contrataciones del Estado. Ese es el reglamento que tenemos vigente a la fecha. Se promulga o entra en vigencia a partir del 30 de enero del año 2019. Y aquí, si ustedes advierten de este mismo decreto legislativo 1444 que les comentaba que se emitió el año 2018, que entra en vigencia en enero de 2019, si nosotros vemos este decreto legislativo, hay pocas modificaciones relacionadas con contrataciones del Estado en obras públicas, ¿no? En lo que corresponde a la ejecución de las obras o consultoría de obras. Pero cuando se emite el reglamento, que fue aprobado por este Decreto Supremo 344, aquí es donde se incluyen una buena cantidad de artículos relacionados justamente con la ejecución de las obras y consultorías de obras, que son temas que vamos a tocar de repente en algunos puntos relacionados tanto con las ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales. Las otras modificaciones que ha habido en el año mismo, a fines del año 2019, se incluyen otras modificaciones al mismo reglamento, a este reglamento que se había emitido, artículos tanto de bienes y servicios y también lo que corresponde a la ejecución de las obras. El año pasado, en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, en julio se emite un decreto supremo, ¿no? Modificando una parte de lo que corresponde, sobre todo la parte de los procedimientos de contratación de bienes y servicios. A fines del año pasado, en septiembre del año pasado, se emite una modificación relacionada con la participación de la JRD, o la Junta de Resolución de Disputas, en el marco de las contrataciones del Estado, ¿no? Dándole posibilidad que a los contratos que no habían previsto justamente de repente como medio de solución de controversias a la JRD lo consideren, siempre y cuando se pongan de acuerdo, ¿no? Tanto la entidad como el contratista. La última modificación que ha tenido el reglamento es este año. En julio de este año entra en vigencia las últimas modificaciones, ¿no? El 9 de julio entra en vigencia las últimas modificaciones, y algunas están relacionadas con aspectos bien específicos, ¿no? Sobre todo relacionados con las obras hay, que lo vamos a tocar, sobre todo el pago de las valorizaciones de repente, ¿no? En el caso de la valorización de los mayores metrados, hay aspectos relacionados también con el manejo de los adelantos, ¿no? Y así, pero son cosas puntuales que se han considerado con lo que corresponden las modificaciones que se han emitido, han entrado en vigencia en julio de este año, y otros también relacionados con los servicios de supervisión. ¿Por qué es necesario conocer de repente tanto la vigencia de cada una, tanto de la misma ley o de sus modificatorias, o alguno de los dos reglamentos? Y la recomendación que se hace es que cada vez que asumamos nosotros como parte de gestión o como parte del control de las obras, ya sean como un consultor de obra o ya sea como gestores, sean como parte representante de la entidad, es necesario conocer cuándo fue convocado ese procedimiento de selección, cuándo fue convocada la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, porque dependiendo de la fecha, ¿no? De la fecha de la convocatoria, nosotros vamos a tener que justamente aplicar la norma que estaba vigente esa fecha de la convocatoria. Por eso la importancia de conocer tanto la ley, reglamentos vigentes a una determinada fecha para poder nosotros continuar con lo que corresponde el control de las obras. En febrero, en marzo del 2019, se promulga el texto único ordenado de la Ley de Contrataciones de Estado, que recoge prácticamente todo lo que es la misma ley y sus dos modificatorias que ha tenido con los decretos legislativos.
La definición de obra que nosotros debemos, la tenemos en el reglamento de contratación del Estado, que establece que la obra es una construcción, reconstrucción, dice, ¿no? Remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras. Pero miren lo importante de aquí, de esta definición. Pero para ejecutar estos trabajos se requiere dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos. Dirección técnica, expediente técnico, mano de obra. Ese es pero acá lo que vemos nosotros es que el reglamento solo define lo que es una obra. ¿Cómo se genera o cómo se, de repente, de dónde surge la definición de la obra pública? La definición de la obra pública, sobre todo, está relacionado esto con justamente el uso o el empleo de recursos públicos, ¿no? De la caja fiscal para ejecutar esta obra. Entonces, allí a esto se le agrega la finalidad pública de la contratación, y con esta finalidad pública de la contratación, entonces se convierte en lo que corresponde una obra pública. A la definición de obra pública, lo que hay que tener en cuenta entonces nosotros es esta parte, dirección técnica, profesionales, tanto que van a estar a cargo de la ejecución de la obra, contar con expediente técnico y mano de obra, materiales y equipos. No, esto como marco general para poder conocer nosotros lo que es las normas que vamos a aplicar. Ahora, en la ejecución de las obras, para llevar a cabo el procedimiento de selección, las etapas de todo el proceso de contratación, ¿no? El proceso de contratación del Estado se regula en 3 etapas. Las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección y la ejecución contractual. En lo que corresponde a la parte o la etapa de las actuaciones preparatorias, aquí es donde se debe contar, para el caso de la ejecución de una obra, con la elaboración del expediente técnico. El reglamento establece que este expediente técnico es un conjunto de documentos. Y aquí debemos también nosotros considerar esta parte, prestar mucha atención, como la misma definición lo establece. Conjunto de documentos. Así debemos de tratarlo, así debemos de analizarlo durante, tanto en las actuaciones preparatorias, en el procedimiento de selección y en la ejecución de la obra, cuando se presente algún, de repente, inconveniente relacionado con incongruencia, de repente, dentro de estos documentos que forman parte del expediente técnico. Y estos documentos son memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, el presupuesto de obra, que está elaborado a una determinada fecha, los análisis de precios unitarios, calendario de avances de obra valorizado, fórmulas polinómicas, estudios básicos, ¿no? Suelo, geológico, impacto ambiental o otros estudios. ¿Por qué resaltar esta parte del conjunto de documentos? Sobre todo cuando vayamos a la parte de la ejecución contractual. Cuando vayamos a la parte de la ejecución contractual, y si este expediente no fue modificado durante el procedimiento de selección, cada vez que ocurra algún, de repente, un hecho relacionado con presunta deficiencia de este expediente técnico, van a tener que analizarse estos documentos, ¿no? De manera conjunta lo que está establecido en el plano, y lo que está establecido en el plano, esos trabajos, para ver cuáles son sus especificaciones técnicas de esos trabajos, cuáles son las características de repente de los materiales, los controles de calidad, la forma de pago de esos trabajos, ¿no? Por eso es necesario todo analizarlo de manera conjunta. Los documentos que hemos citado anteriormente del expediente técnico, la mayor parte de información del expediente técnico se concentra aquí en el presupuesto de obra. Porque en el presupuesto de obra, ¿qué es lo que contiene? O la composición misma del presupuesto de obra. Todo presupuesto de obra tiene costos directos y costos indirectos, ¿no?
Eso es lo que comúnmente conocemos nosotros de la estructura de un presupuesto de obra. Los costos directos están relacionados directamente con los costos necesarios para cumplir con el objeto de la contratación. Si estamos hablando nosotros de una obra, en este caso de los costos directos está relacionado, y lo vemos nosotros, en los trabajos que están denominados como partidas, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la estructura de un presupuesto de obra. Entonces, y estos costos directos nosotros vemos, primero, la primera columna, la identificación, el ítem, la numeración de la partida. La segunda columna, la denominación de la partida, ¿no? La tercera columna vemos nosotros en la estructura de presupuesto, está en la unidad de medición. Unidad de medición, metro cúbico, metro lineal, metro cuadrado, kilogramos, está la unidad de medición, y posteriormente viene la columna de metrados. ¿Cuántos metrados hay, no? ¿Cuántos metros cuadrados hay de repente de tarrajeo? ¿Cuántos metros cúbicos hay de excavación? Están la cantidad de metrados que lo obtenemos de los planos, ¿no? De diseño. Los precios unitarios. Los precios unitarios se van a obtener justamente de conocer las características, los mismos procedimientos constructivos, los materiales que se van a utilizar, el tipo de equipo, maquinaria que se va a utilizar de acuerdo al procedimiento constructivo. Entonces el precio unitario está compuesto por mano de obra, materiales, herramientas y equipo. Sin embargo, aquí para la determinación de este precio unitario hay un factor que va a incidir mucho en la determinación de este precio unitario, ¿no? Del costo de este metro cúbico, de este metro cuadrado, ¿no? De medición de una partida. Y eso es el rendimiento. ¿Cuánto produce esa cuadrilla de trabajadores, ¿no? De construcción civil en una jornada laboral con respecto a un trabajo que le encargan, ¿no? Entonces, miren el rendimiento, y aquí va a incidir mucho el rendimiento de lo que corresponde a mano de obra, y va también el rendimiento de lo que corresponde a los equipos y maquinarias que se van a utilizar. Y aparte los materiales. Todo esto tiene que hacerse con cotizaciones con respecto, ¿no? A una determinada fecha, y sobre todo considerar el costo en la zona donde se ejecuta la obra. Este presupuesto, como lo recomienda el mismo reglamento, tiene que realizarse a una determinada fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que justamente se elabora a una determinada fecha para posteriormente, cuando se convoca el procedimiento de selección, en este caso los participantes tengan conocimiento de ese precio unitario, y después cuando ejecuten, al que obtiene la buena pro se le va a reconocer los reajustes con respecto a la fecha que le corresponde cada pago de la valorización, ¿no? Por eso la importancia de conocer justamente los precios a una determinada fecha. Y por otro lado tenemos los costos indirectos. Los costos indirectos son los costos que tiene que asumir en este caso, y sobre todo los gastos generales. Los gastos generales son los gastos que asume la empresa contratista, la que ejecuta estos trabajos, donde van a estar relacionados directamente con los servicios y el mantenimiento de lo que corresponde a sus oficinas, ¿no? Tanto los servicios públicos que tenga justamente esa oficina, con los pagos de su personal clave, ¿no? Del staff de profesionales que pertenece aquí a la empresa. Los gastos también, lo que corresponde, gastos financieros que van a tener que pagar por la participación en la ejecución de esta obra, ¿no? Y acá la clasificación puede ser gastos generales variables y los gastos generales fijos. Los variables van a depender de estos gastos generales variables que va justamente a asumir la empresa contratista durante todo el tiempo de la ejecución de la obra. Ahora, el tiempo de la ejecución de la obra va a ser el producto de la programación que realice el consultor cuando elabora el expediente técnico, y en esta programación, ¿no? Bajo el sistema de la ruta críticas, va a obtener justamente el plazo de la ejecución de las obras. Y estos gastos generales variables van a estar relacionados con ese plazo que obtenemos de la programación. Pueden ser 120 días calendario, 150 días calendario, y estos gastos generales variables van a estar relacionados justamente con este plazo. Los gastos generales fijos son gastos que por una sola vez, única vez, se realizan durante todo el procedimiento de selección.
gastos de repente de participación durante un procedimiento de selección, algunos gastos financieros, ¿no? Que de repente solamente tienen un solo pago, ¿no? Durante todo el procedimiento. Y la inclusión de los impuestos. Y obtenemos justamente el presupuesto de obra, y este presupuesto de obra, para el caso de contrataciones del Estado, este presupuesto de obra va a representarse como el valor referencial del procedimiento de selección. Otro aspecto que tenemos que considerar también dentro de las actuaciones preparatorias son los sistemas de contratación. Para lo que corresponde a las obras y consultoría de obras, hay sistemas de contratación ya establecidos y lo vamos a tener que manejar desde el procedimiento de selección, durante, ¿no? De la actuación preparatoria, establecerlo, procedimiento de selección y también la ejecución contractual. ¿Cuáles son estos sistemas? Sistema de suma alzada. Dice cuando las cantidades, se emplea este sistema, cuando las cantidades, calidades, ¿no? Y magnitudes de un determinado trabajo no van a variar durante la ejecución de la obra. Se supone que se elabora todo el expediente técnico con la estudio de ingeniería y eso va a determinar ya una determinada cantidad de metrados, una determinada calidad de los materiales que se van a utilizar, ¿no? Y durante la ejecución de la obra no va a variar. ¿Con qué relacionamos nosotros este sistema de contratación? ¿Con qué tipo de ejecución de obra lo relacionamos? Por lo general, el sistema de suma alzada lo utilizamos o se emplea en la construcción de edificaciones, ¿no? En edificaciones sabemos que ya como producto del diseño en los planos ya se reflejan los metrados finales que no van a variar. Otro aspecto con respecto al sistema de suma alzada es que el postor durante el procedimiento de selección dice oferta por un monto integral, ¿no? Por un monto, y él oferta solamente un monto, él no presenta todo su desagregado, solamente ofrece un monto integral de su oferta. Pero para que presente su oferta en lo que corresponde a la obra, también el reglamento le dice, los participantes del procedimiento de selección, para lo que corresponde un procedimiento de selección de una obra, para presentar su oferta tiene que revisar lo que corresponde, los planos, las especificaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto, ¿no? Son 4 documentos que el reglamento le recomienda revisar. Y estos 4 documentos no son limitativos, porque aparte el mismo reglamento dice, claro, revisa los planos, las explicaciones técnicas, la memoria descriptiva y el presupuesto, pero esto tiene que estar relacionado justamente con el objeto de la contratación, ¿no? Si es una edificación relacionada justamente con esa edificación de la institución educativa, de repente de la sede, del gobierno regional, gobierno local, todo debe estar relacionado justamente con el objeto de la contratación. Y con respecto a eso presenta su oferta. Esta definición, sobre todo, y la recomendación que le hacen a los participantes del sistema de suma alzada, es necesario tenerla presente, sobre todo ya durante la ejecución contractual, cuando vayamos a ver nosotros de repente alguna generación de una prestación adicional en el marco del sistema de suma alzada, lo que tenemos que ver ahí, si esa prestación adicional de obra que se está pidiendo durante la ejecución contractual, esa prestación adicional de repente puede estar incluida en uno de estos 4 documentos que el contratista debió, cuando era participante del procedimiento de selección, debió de analizar si estaba en uno de estos 4 documentos. Porque si la prestación adicional está dentro de uno de estos 4 documentos, este contratista sume el costo de la ejecución de esos adicionales, ¿no? Miren una particularidad que tiene esta parte del sistema. El otro sistema es el sistema de precios unitarios. Y dice se utiliza este sistema cuando las cantidades, magnitudes, ¿no? Las cantidades, magnitudes y cualidades de lo que corresponde a la parte de los trabajos que se van a realizar pueden variar, ¿no? Van a variar, dice, estos metrados. Entonces, comúnmente, ¿dónde vemos nosotros estas convocatorias?
Esta convocatoria nosotros lo vemos en las obras viales. En las obras de saneamiento también alguna vez lo utilizan, ¿no? En las obras de saneamiento, en las obras hidráulicas, donde hay existencia de ejecución de partidas donde hay movimiento de tierra. Y este movimiento de tierra van a variar durante la ejecución de la obra, entonces aquí se utiliza el sistema de precios unitarios. A diferencia del sistema de suma alzada, en el procedimiento de selección, los participantes, ¿no? Al momento de presentar sus ofertas, en este caso ya los postores presentan su oferta por cada uno de los precios unitarios del presupuesto, que forma parte del expediente de contratación. Entonces ofertan por cada uno de los precios unitarios. Y cuando se le paga en la parte de la validación de la ejecución contractual, se le paga también por esos mismos precios unitarios ofertados, ¿no? Quiero pasar acá a la cuarta, antes de tocar la tercera. La cuarta es el sistema de tarifas. Sistema de tarifas que está directamente relacionado con la consultoría en general y la consultoría de obra. En consultoría de obra debemos de entender aquí que es la contratación de los profesionales de la ingeniería o arquitectura que realizan trabajos relacionados con, uno, elaboración del expediente técnico o los servicios de supervisión de una obra, ¿no? Esa es la consultoría de obra. Entonces tenemos que ver que justamente el reglamento dice se contrata en el sistema de tarifas a los consultores de obra. Y esta particularidad de las tarifas es que se le paga al contratista, en este caso supervisor, por montos mensuales ya establecidos, ¿no? Montos mensuales establecidos, de acuerdo a lo que está establecido en la base del procedimiento de selección de consultoría. Y estas tarifas no están directamente relacionadas con el avance de la obra, sino se paga por la tarifa mensual, por el tiempo, que puede ser tarifa diaria, quincenal, mensual, de acuerdo a lo que establezca en la base, ¿no? Y la tercera, retrocedemos, es el sistema mixto, ¿no? Este esquema mixto que puede combinar de repente en una estructura de presupuesto, van a ver ustedes que combina partidas que se valorizan en el sistema de suma alzada y otras en el sistema de precios unitarios. Y en el caso de consultoría, el reglamento le permite a las entidades públicas contratar al consultor de la obra para que realice los servicios durante la ejecución de la obra, que son los servicios de supervisión de la obra, y también se le contrate en la etapa hasta la liquidación del contrato de la obra. O sea, participa durante el periodo tanto de la recepción y la liquidación del contrato de la obra. Entonces, allí también hay un sistema mixto, porque el reglamento dice, durante la ejecución de la obra, al consultor, ¿no? Supervisor, se le paga en el sistema de tarifas. Y para la etapa hasta la liquidación del contrato de la obra, se le contrata en el sistema de suma alzada, ¿no? Por eso que en el sistema mixto hay sistema mixto que puede combinar uno de estos tres sistemas de acá. Los otros dos sistemas están relacionados específicos sobre las contrataciones de servicios generales, ¿no? Diferentes a lo que es ejecución de la obra. En lo que corresponde también debemos conocer nosotros, también debemos conocer modalidades de contratación. Y en esta modalidad de contratación tenemos llave en mano. La llave en mano comúnmente, antes de la 3225, incluía la construcción y equipamiento y hasta la puesta en servicio, ¿no? Con la 3225 y el actual reglamento, a esta llave en mano se le incluye lo que corresponde el encargo de elaborar el expediente técnico y también participar, dice, en la operación asistida a la obra. Entonces, le pueden encargar elaborar el expediente técnico y la operación asistida. La operación asistida significa que de repente de este equipamiento que le están encargando también como objeto contractual, esta operación asistida le encargan de repente a este mismo contratista que durante un periodo de 6 meses o de un año, los profesionales de la firma contratista estén, ¿no? Durante ese periodo de año o medio año, justo operando la maquinaria, ese equipo, y en ese periodo también de repente
instruir a los profesionales, técnicos, asistentes que van a hacer uso de esos equipos, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades dentro de lo que corresponde llave en mano. Y concurso oferta, esto no ha variado, siempre como objeto contractual del concurso oferta es elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. Lo que sí ya se ha regulado con respecto a esta ejecución de estas modalidades, que el monto del valor referencial o del presupuesto estimado del proyecto para estas contrataciones tiene que ser mayor a 1.800.000 soles, ¿no? O sea, que sea como el monto que regula lo que corresponde los procedimientos de licitación pública. Y otra exigencia es que el sistema de contratación que se emplea en estas modalidades, sea llave en mano o concurso oferta, sea en el sistema de suma alzada, ¿no? Miren cómo lo han cerrado todo, y esta parte también hay que tenerlo mucho en cuenta cuando se podrían estar generando de repente posibles prestaciones adicionales de obra, ¿no? Debemos conocer el contenido del expediente de contratación dentro del procedimiento de selección, y acá vamos a citarlo nomás. Tiene que haber requerimiento, fórmulas de reajuste. Y aquí tenemos que conocer nosotros que para el caso de obras se utilizan las fórmulas polinómicas, y para los casos de los servicios de supervisión, en este caso la consultoría de obra, también van a haber reajustes, ¿no? Pero aquí los reajustes van a ser diferentes, van a ser que elaborarse específicamente para este contrato de consultoría de obra. Como lo manifestabas aquí para obra, es la fórmula polinómica, pero esta fórmula polinómica que utilizamos, se utiliza el índice unificado de precios a la construcción. Para el caso de consultorías de obra, se utilizan también fórmulas de reajuste que tienen que elaborarse específicamente para esa contratación, pero se utiliza el índice de precio al consumidor. También se pide lo que corresponde a la declaratoria de viabilidad en caso de contrataciones, ¿no? que forman parte de un proyecto de inversión, o también la aprobación del IOR, ¿no? De la inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, ¿no? Una de las cuatro. En este caso, aprobación. Cuando se convoca en la modalidad de llave en mano las especificaciones técnicas del equipamiento. Para el caso de obras, se exige, cuando yo voy a convocar el procedimiento de selección, las entidades tienen que demostrar si la entrega del terreno va a ser de manera total o de manera parcial. En el otro, el informe técnico de evaluación de software, este es específico para lo que es la contratación tanto de bienes, documento que apruebe el proceso de estandarización. En algunos casos, algunos sectores están estandarizando algunas contrataciones de servicios, ¿no? Sobre todo el personal clave, no tanto de consultorías o de repente los ejecutores. La indagación de mercado y actualización. La indagación de mercado se realiza sobre todo para el caso específico de la contratación de bienes. Para el caso de lo que corresponde servicios de obras y para obras, ¿no? Y los servicios relacionados con obras, en el caso de las obras, le encargan al proyectista que elabora el expediente técnico que haga la indagación de mercado, ¿no? Cuando va a elaborar justamente sus precios unitarios, allí tiene que hacer la indagación de mercado. También se tiene que contar con el valor referencial, que el valor referencial se utiliza para el caso de contrataciones de bienes, perdón, de consultoría de obras y el valor estimado para el caso de lo que corresponde bienes y servicios generales. Determinar si la contratación va a ser por paquete, lote o tramo, y hay una exigencia, que ahora lo han puesto casi al final como requisito, la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal. Determinación del procedimiento, qué tipo de procedimiento es, el sistema y modalidad, que también ya hemos estado viendo anteriormente. El resumen ejecutivo, para ver cómo se obtuvo justamente el valor referencial, y otra documentación necesaria. Dentro de la otra documentación necesaria, si nosotros estamos convocando un procedimiento de selección relacionado con la ejecución de la obra, acá se incluye lo que es el expediente técnico, ¿no? El expediente técnico de la obra. Y aparte, en el expediente técnico de la obra,
cuando hemos estado citando aquí en esta parte del expediente técnico de la obra, hay un documento que también a partir del año 2017 se exige, ¿no? Desde septiembre de 2017 se exige para todos los expedientes técnicos, que tiene que estar incluido el estudio de gestión de riesgos. O sea, además de estos documentos, tiene que incluirse el estudio de gestión de riesgos, ¿no? Los tipos del procedimiento de selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, la contratación de consultores individuales, comparación de precios, subasta inversa electrónica, contratación directa, va a estar relacionado con topes que lo establece cada ley de presupuesto de un determinado año fiscal, ¿no? Todos los años se aprueban las leyes de presupuesto, ¿no? Del ejercicio del año fiscal de las entidades públicas. Y en esta ley de presupuesto se promulga estos topes, ¿no? Que estamos viendo acá. Y los topes, por lo general, están relacionados con el monto de la UIT, ¿no? La unidad impositiva tributaria. Este año, la UIT tiene el valor de 4.400 soles, ¿no? Y estos 4.400 soles, si vemos las contrataciones del Estado, se regulan, las normas regulan las contrataciones que superen las 8 IT. Y estas 8 IT son 35.200 soles. Cuando supere la contratación, ¿no? 35.200 soles, es aplicable uno de estos procedimientos, ya sea para bienes, servicios y obras. En esta misma ley de presupuesto, lo que tenemos que advertir nosotros es que exigen que cuando el monto del valor referencial de la obra sea igual o mayor a 4.300.000 soles, se requiere contar con servicios de consultoría, dice de obra, ¿no? Tiene que haber un supervisor cuando el monto es igual o mayor a 300.000 soles. También lo vamos a ver en cada ley de presupuesto de cada año que se emite. Saltamos directamente todo el procedimiento de selección, nos vamos a entrar al detalle y vamos a entrar a la parte ya de la ejecución contractual. Se lleva a cabo la licitación pública, la adjudicación simplificada, y este procedimiento acaba con un otorgamiento de la buena pro. Se otorga la buena pro y pasa el tiempo necesario establecido en el reglamento relacionado con el tiempo que los participantes tienen la posibilidad de apelar, ¿no? Este otorgamiento de la buena pro, y si no está de acuerdo, se apela bien ante la entidad o bien ante el tribunal, dependiendo del monto del valor referencial, ¿no? El límite son 50 UIT. Queda consentida la buena pro, y una vez consentida se pasa a la etapa de la suscripción del contrato o perfeccionamiento del contrato. Este perfeccionamiento del contrato, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Justamente la suscripción del documento, ¿no? Este contrato se van a incluir en este contrato las cláusulas de las garantías, cláusulas anticorrupción, justamente este que le comentaba que con el decreto legislativo 1341 se incluyeron, ¿no? A partir del año 2017. Tenemos la solución de controversias y también cláusulas relacionadas con la resolución de incumplimiento. Este mismo contrato también exigen que tiene que tener cláusulas de identificación de riesgos. Les comentaba que como parte también del expediente técnico se tiene que contar con el estudio de gestión de riesgo, ¿no? Con este informe de gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo justamente identifica los posibles riesgos que pueden, ¿no? De repente experimentar, ¿no? Surgir durante la ejecución de la obra. Si vemos nosotros la directiva de gestión de riesgos, esta directiva de gestión de riesgos que fue emitida por el OCE, de la directiva 012-2017 del OCE, veamos nosotros justamente esta directiva, y en esta directiva se citan 11 posibles riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra. Y estos 11 posibles riesgos son repetitivos, y estos ya son, o sea, esta directiva está realizada ya con la experiencia obtenida de las diferentes obras a nivel nacional. Y miren ustedes que el primer riesgo identificado está relacionado justamente con el riesgo de la posible deficiencia del expediente técnico. Y después ya contiene los otros riesgos, ¿no? Relacionados con los riesgos de repente de la disponibilidad del terreno, riesgos relacionados con
la presencia de interferencias, ¿no? La falta de obtención de un certificado de repente de estos arqueológicos que se pide, o falta de estudios del medio ambiente, ¿no? Miren cómo todos, y lean ustedes esta directiva, ahí están identificados los posibles riesgos. Pero en el contrato también tiene que identificarse con esta obra específica que estamos realizando, sea de saneamiento, sea de electrificación, cuál es el riesgo que se puede advertir, ¿no? Que puede ocurrir durante la ejecución de la obra. Entonces esto también tiene que estar en el contrato. ¿Cuáles son los requisitos principales que se piden para suscribir el contrato? El postor ganador tiene que presentar las garantías que se establezcan en las bases, indicar también o suscribir el consorcio, ¿no? Antes de suscribir el contrato, siempre y cuando las bases establezcan el código de cuenta interbancaria, ¿no? A nivel nacional, y esto sí se requiere, porque todas las transferencias son mediante la cuenta interbancaria. Documentos que acrediten que cuenta con facultades para presionar el contrato, y otros documentos que también relacionados con la calificación y la capacidad técnica y profesional en caso de obras y consultoría de obras. Hay requisitos adicionales para lo que corresponde la contratación de la obra pública, ¿no? Por contrato. Y estos requisitos adicionales son, el primero, la constancia del libre contratación emitida por el Registro Nacional de Proveedores. Esto es responsabilidad del contratista, porque lo va a obtener directamente ya del OCE, ¿no? Pagando el monto establecido en el TUPA. Después el contratista tiene que presentar también su programación de ejecución de obra con su calendario de avances de obra. Presentar el calendario de adquisición de materiales e insumos, que tienen que estar vinculados con el calendario de avance de obra valorizado, el calendario de utilización de equipo, en caso de naturaleza, que la contratación lo requiera, siempre y cuando la base lo establezca. Lo que se incluyó también ahora últimamente, con el Decreto Supremo 344, es que para el caso del sistema de precios unitarios, el postor ganador tiene que presentar sus análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales que dan origen a su oferta. Esto para el sistema de precios unitarios. Y para el caso del sistema de suma alzada, el postor ganador tiene que presentar el desagregado de sus partidas. Recuerden que citábamos sistema de suma alzada, cuando teníamos el procedimiento de selección, los postores presentan su oferta por un monto integral, solamente el monto. Pero para suscribir el contrato, allí sí tiene que, el postor ganador tiene que emitir el desagregado de esa partida, ¿no? Pasamos a las garantías. Las garantías pueden ser de fiel cumplimiento o de los adelantos. La fiel cumplimiento es la garantía que el contratista postor ganador tiene que otorgar, y es el compromiso que asume él como contratista de tener una carta fianza que rige a partir de la suscripción del contrato hasta que queda consentido lo que corresponde a la liquidación del contrato de la obra. Dice, para el caso de obras, no se exige garantía cuando en las bases se establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la administración del contrato. ¿Por qué está marcado en azul acá? ¿Por qué? Porque justamente esta ha sido una modificación que rige a partir del 7 de julio de este año, ¿no? Es las últimas modificaciones. ¿Y esto por qué? Lo que pasa es que anteriormente estaba justamente lo que está en negrita. Anteriormente, el reglamento decía, se tiene que establecer un fideicomiso cuando el valor referencial o el presupuesto estimado del proyecto sea mayor o igual a 5 millones. O sea, prácticamente exigían que se estableciera un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es la participación de una entidad financiera en administrar los recursos que va a depositar la entidad respecto al adelanto directo que le va a proporcionar en este caso la entidad, ¿no? Y el contratista va a recibir también dentro los montos que le entregue esta entidad financiera. Pero para administrar, recuerden, esos recursos, la entidad financiera va a cobrar, ¿no? O sea, y es mucho más caro la constitución de un fideicomiso que obtener una carta fianza, ¿no? Que es diferente. Entonces, miren cómo ahora es opcional, ¿no? Ya no lo exigen ya.
Porque lo que pasa es que habían gobiernos locales que no tienen recursos económicos como poder generar más pagos a cuenta de una obra, ¿no? Entonces aquí esto ha sido una modificación. Los adelantos que pueden establecer la base son el adelanto directo, que es hasta el 10% del monto contrato vigente, y para el caso de materiales e insumos, hasta el 20%, ¿no? El responsable técnico de la ejecución de la obra es el residente. Este residente es profesional habilitado, ¿no? Colegiado, habilitado, que tiene que estar de modo permanente y directo. Experiencia no menor de 2 años, es el responsable técnico de la obra y no puede prestar, ¿no?, en servicios en más de una obra a la vez. O sea, miren cómo ahora ya en el mismo reglamento lo establece, también lo han considerado en la misma ley de contrataciones, donde se establece que solamente puede participar en una obra nomás. Este residente, durante la ejecución de la obra, va a hacer uso del cuaderno de obra, donde se anotan las principales o relevantes ocurrencias, ¿no?, de la obra. Se va a anotar también las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas. Los profesionales aquí, y estamos acá hablando de lo que es el residente de la obra, el inspector o supervisor, quien tiene que desarrollar justamente esta administración de riesgos, cuanto menos semanalmente, ¿no? Bueno, al final ya el cuaderno de obra dice, cuando estamos hablando del cuaderno de obra físico, ¿no? Todavía. El cuaderno de obra físico de algunas obras todavía tienen, o están utilizando. Una vez que termine la obra, con el residente lo entrega al supervisor para que empiece también el procedimiento de recepción de la obra, ¿no? Y a partir del año pasado, a partir del 14 de agosto del año pasado, se regula la utilización del cuaderno de obra digital. ¿Tiene la misma función del cuaderno de obra físico? Sí. ¿Por qué? Porque aquí se van a formular también los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, se van a anotar las órdenes y también se van a anotar las consultas y las respuestas a estas consultas, ¿no?, respecto al expediente técnico, procedimiento constructivo que quieran consultar. Se apertura esto en la entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra, ¿no? Excepcionalmente dice, y esta es la única excepción por la cual las entidades no pueden utilizar el cuaderno de obra digital. Excepcionalmente, una entidad, dice, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección, puede solicitar la autorización para usar un cuaderno de obra físico, salvo que en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a Internet, ¿no? Es la única excepción. Cuando no hay lo que corresponde acceso a Internet, eso va a ser justamente la excepción. Eso es lo que tiene que marcar la excepcionalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver. El acceso del tanto perfiles, usuario y privilegio de este cuaderno de obra digital son 3 niveles. El administrador de usuarios del cuaderno de obra, que es el funcionario que va justamente a acceder a administrar este sistema dentro de la entidad, y él es el que va a registrar a los otros profesionales, ¿no?, que participan. Este administrador va a registrar al quién es residente, quién es inspector o supervisor, ¿no? Uno de los dos. Y en este caso, para acceder, ¿no?, y visualizar el cuaderno de obra, tenemos en el primer caso como usuario de monitoreo, ¿no? Segundo, el funcionario usuario, ¿no?, del de fiscalización y seguimiento, son funcionarios de la Contraloría, el Congreso y el MEF. Y en el caso de lo que corresponde el usuario, ¿no?, del OCE, también puede pedir lo que corresponde el acceso del cuaderno de obra digital. Las consultas. Y aquí en las consultas sí tener mucho cuidado, sobre todo con los plazos. Hay consultas que se formulan en el cuaderno de obra que no requieren la participación del proyectista consultor de las obras, ¿no? No hay. Entonces ahí sí
inspector o supervisor tiene que emitir opinión dentro de los plazos que están establecidos. O sea, una vez que está registrada la consulta, el inspector o supervisor tiene 5 días, dice, para ser absuelta, 10 calendarios, ¿no? Y si no son absueltas, pasan los 5 días y 2 días después, este contratista lo deriva a la entidad. Y la entidad tiene 5 días calendarios para poder justamente absolver esta consulta. El otro tipo de consultas está relacionada con esas preguntas que requieren la opinión del proyectista, porque ya de repente se advierte que es una deficiencia del expediente técnico, pero igual se tiene que tener justamente la opinión, en este caso, del proyectista que elabora el expediente técnico. ¿Bien? Y los plazos, sobre todo, considerar. El inspector, una vez que lo ha recibido, el inspector supervisor lo eleva máximo en 4 días de que lo haya recibido, 4 días a la entidad, ¿no? Y la entidad tiene que emitir, miren, el pronunciamiento en 15 días calendario de esta opinión técnica que estén pidiendo, ¿no? Tiene 15 días calendario. Y aquí pueden ocurrir varios hechos, ¿no? Que de repente el consultor no quiere atender la consulta que le formula, ¿no? El proyectista. Y es también donde el reglamento, cuando veamos adicionales de obra, exige que la entidad tiene que asumir ya también una posición, ¿no? El inicio del plazo de la ejecución de la obra rige a partir del día siguiente, o sea, desde el día siguiente en que la entidad cumpla con estos 5 requisitos. Notificar al contratista quién va a ser inspector o supervisor, que haya hecho entrega total o parcial del terreno donde se va a ejecutar la obra, provea el calendario de entrega de materiales de acuerdo a las bases que con la base se hubiera asumido. O sea, es bien raro, ¿no? Que de repente ver algunos procedimientos de selección en que la entidad va a entregar un calendario de entrega de materiales. Pero podría darse el caso. Esta es como una sección que puede ocurrir, ¿no? El cuarto, que se haya hecho entrega al contratista del expediente técnico de obra completo, ¿no? Pero ojo que este requerimiento de expediente técnico de obra completo, ¿no? ¿Para qué solamente ocurre cuando, como producto de las respuestas de las consultas y observaciones, el expediente técnico ha sido modificado? Y también cuando se le haya entregado el adelanto directo al contratista, cumpliendo con ese formato que hemos estado citando ya anteriormente, ¿no? El reglamento prevé algunas excepciones, y esta excepción para el inicio del plazo de ejecución de la obra va a ser la estacionalidad climática, si ocurre de repente hechos generados por la naturaleza, que no me permite ejecutar o iniciar la ejecución de la obra. Y el otro aspecto es cuando existe imposibilidades, dice, de cumplir con las condiciones previstas en los literales A y B del numeral 176, ¿no? Del reglamento, y esto está relacionado justamente con la supervisión y el terreno. Bueno, en estos casos dice no se aplica el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? Porque sabemos que no depende en este caso de la entidad. Se sustenta con un informe técnico debiendo suscribir la DENI, ¿no? Con las modificaciones que tuvo el reglamento en el año 2019, también le incluyen un encargo al contratista ejecutor. Y este contratista ejecutor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revisar el expediente técnico, ¿no? Revisa el expediente técnico y tiene que presentar un informe técnico y de revisión del expediente técnico. ¿Cuándo? Hasta 15 días tiene desde el plazo de la obra, desde el inicio del plazo de la obra, tiene hasta 15 días para poder, ¿no? Entregar este informe de revisión. Y en un plazo de 30 días, cuando el plazo de ejecución supere los 120 días calendarios. Una vez que el inspector recibe, el inspector también tiene 7 días para el caso de los contratos cuyo plazo es menor o igual a 120 días calendario,
y hasta 10 días, ¿no? Para presentar cuando el plazo de ejecución son 120 días calendarios. Entonces, los consultores de obra tienen que estar preparados también, ¿no? Atentos a cualquier consulta que le formulen respecto al expediente técnico, ¿no? De las valorizaciones, aquí, de manera general, no vamos a tocar. Valorizaciones se pagan ahora en el sistema de precios unitarios, el metrado que se ejecuta por el precio unitario ofertado. Los gastos generales se multiplican por los gastos generales ofertados. La utilidad también se va a considerar la ofertada. Y el sistema de suma alzada, miren cómo cuando para suscribir el contrato le piden el desagregado, ¿no? Entonces, cuando le piden ese desagregado, aquí lo entrega ya el contratista. En este caso, ejecuta el metrado, lo multiplica por el precio unitario desagregado, los gastos generales ofertados y la utilidad ofertada. Los cambios que con respecto a las valorizaciones justamente que le manifestaba anteriormente, ¿no? Que el cambio azul son las últimas modificaciones de julio de este año. Y hacen una precisión sobre todo para las valorizaciones de los mayores metrados. Miren cómo en el artículo 194 incluyen esta definición ahora. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no debe ser considerada como gastos generales. Segundo, cuando la ejecución de los mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado, ¿no? En el artículo 199. ¿Y qué dice el 199? Que los mayores metrados, gastos generales variables, señalan, ¿no? Señalan en función del número de días correspondientes a la ampliación de plazo por el gasto general variable diario, ¿no? Esto es lo que habla. Entonces ya aquí deja más claro cómo voy a utilizar la parte de la valorización con respecto a los mayores metrados. Entramos a ver la parte de la ampliación de plazo, que son uno de los procedimientos más recurrentes durante la ejecución de la obra. Y en esta ampliación de plazo lo que tenemos que ver nosotros es preguntarnos si este hecho que está generando la paralización, ¿no? de una obra, el contratista ha comenzado a analizar los hechos que podría estar relacionado con un fenómeno natural como le manifestaba. Lo que tiene que demostrar es que siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. Esto es lo que tenemos que justamente verificar, que el hecho que supuestamente está generando la paralización modifica o no la ruta crítica. ¿Ya? Y luego de eso, enmarcarlo en una de estas tres causales. La primera, atrasos y paralizaciones por causas que no son atribuibles al contratista. La segunda, ampliaciones de plazos de obra que son por un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales de obra. O sea, es específica en este caso. Solamente ampliación de plazo para ejecuciones de obra. Y también hay ampliación de plazo para los correspondientes mayores metrados. De los requisitos y plazos. Aquí ya es entrar al detalle para ver cómo se va llevando a cabo, se va aprobando una ampliación de plazo. Y en el caso de la ampliación de plazo, todo empieza, miren, en el cuaderno de obra. ¿No? En este cuaderno de obra, el residente anota tanto inicio y final del hecho que está generando la paralización. Podría ser de repente lluvias intensas, correcto. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo terminó? Pudo haber sido de repente algún fenómeno natural, ¿no? Que afectó un sismo, que afectó de repente ¿no? Que afectó la correcta ejecución de la obra. Entonces esto debe ser anotado tanto inicio y término. ¿Bien? Que sean 10 días, de acuerdo al cuaderno de obra.
Lo presentan a la entidad la solicitud, pero esta solicitud tiene que estar dirigida al inspector o supervisor, ¿no? Ahí, a este profesional se le dirige lo que corresponde a la solicitud de ampliación de plazo. La responsabilidad del contratista es solicitar, cuantificar o sustentar, ¿no? Justamente esta ampliación de plazo. Hasta 5 días hábiles, mire cómo cambia la contabilización. Acá estamos hablando de días calendario y el contratista, inspector, supervisor, ellos tienen también lo que corresponde justamente la responsabilidad de emitir su informe dentro de 5 días hábiles. Y ojo, este análisis que realiza el inspector o supervisor lo remite tanto a la entidad como también al contratista, ¿no? A los dos. Una vez recibido el informe, la entidad tiene hasta 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento, ¿no? Su resolución. Entonces, miren cómo la contabilización de plazo, le decía, acá hay calendario para lo que corresponde los contratistas y para las entidades están considerando como días hábiles. Solo en el caso en que ninguno de los dos, ya sea inspector o Navidad, ¿no? Solo en el caso de que no hayan emitido ninguna opinión en este plazo de acá, la suma de los dos, entonces se le aprueba todos los, en este caso la ampliación de plazo, todos los días de ampliación de plazo que haya solicitado el contratista. ¿Cuáles son los efectos de una modificación o de una ampliación de plazo? Todo está relacionado con la parte económica, ¿no? Cuando le aprueban una ampliación de plazo a un contratista, el contratista tiene derecho a mayores gastos generales variables. Recuerden que solamente está relacionado con los variables, gastos generales variables. El otro está relacionado con el reconocimiento de mayores costos directos. ¿Y cuáles son estos mayores costos directos? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento? ¿A qué se refiere estos mayores costos directos? ¿Mm? Sí, de repente por el chat me van ayudando. Miren, y esto es nuevo, este reconocimiento de mayores costos directos es nuevo de que entra en vigencia la 3225, la ley, ¿no? Porque anteriormente solamente se reconocían cuando se aprobaban ampliaciones de plazo solamente gastos generales variables. Con la 3225 se le reconoce mayores costos directos y esto sobre todo está relacionado con el reconocimiento de costos por la permanencia en días adicionales de quienes, de los equipos, ¿no? Maquinarias que están contratadas por un determinado plazo y los alquila, en este caso el contratista. Pero este costo de esa, en este caso de maquinarias, tiene que estar debidamente acreditados. Dice, costos directos debidamente acreditados, ¿no? Y esto también tiene que formar parte de la estructura de los costos de la oferta. Y también, por otra parte, cuando se paraliza toda la obra, se le reconoce los mayores gastos generales variables y aquí sí tienen que estar debidamente acreditados. También tiene que hacerse el análisis de detallar los riesgos, ¿no? Que dan opinión a las ampliaciones de plazo. De allí pasamos a lo que corresponde las prestaciones adicionales de obra. Para lo que corresponde a las prestaciones adicionales de obra, ¿qué debemos de conocer? Debemos conocer sobre todo que este trabajo que se está pidiendo configura como una prestación adicional. ¿Y qué es una prestación adicional? La prestación adicional es todo trabajo que no está incluido ni en el expediente técnico ni en el contrato. Pero la ejecución de esos trabajos son indispensables, dice, ¿no? Para cumplir con el objeto del contrato. Indispensables, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Que justamente estos trabajos que me están pidiendo no estén ni en el expediente técnico ni en el contrato, pero ojo, necesariamente yo tengo que ejecutar este trabajo para que culminar con la ejecución de la obra.
empieza todo en el cuaderno de obra, ¿no? En el cuaderno de obra se anota justamente esta necesidad, en este caso de las prestaciones adicionales. Puede ser el residente, puede ser el inspector o el supervisor, ¿no? Acá indistintamente quién pide la ejecución de las prestaciones adicionales. Acá hasta tiene 15 días calendarios el contratista para presentar el expediente técnico, ¿no? Y 5 días previamente le ha remitido también al inspector o supervisor, ¿no? Para ratificar en este caso la entidad con un informe técnico. Si en este periodo ya de lo que corresponde los 15 días calendario, prácticamente aquí hay que ver cómo se hace el seguimiento de esta elaboración del expediente del adicional de la obra. Y la entidad tiene hasta 12 días hábiles, ¿para qué? Para sacar la resolución, ¿no? Y ahí donde justamente la entidad también tiene que revisar este presupuesto que le está pidiendo la firma contratista. La entidad tiene que emitir y notificar la resolución al contratista. Cuando supere el 15% la prestación adicional de obra, una vez que se aprueba, dice la prestación adicional, hasta el 5º día hábil, la Contraloría puede pedir a algún profesional, puede pedir justamente el requerimiento de información complementaria. Y en este caso de estos 5 días, también si lo pide la Contraloría hasta el día 5, día hábil, la empresa o entidad pública tiene la posibilidad también de entregar lo que le está solicitando en el mismo plazo, ¿no? Hasta 5 días. Pero si no se hace ningún requerimiento de información hasta el 5º día hábil, aquí se aplica todo el plazo de 15 días, ¿no? De 15 días hábiles para el conocimiento. O sea, son los 15 que dice la ley, ¿no? Pero acá no se le aprueba en este caso lo que corresponde se espera 5 días para que la entidad remita la información complementaria. Y posteriormente, miren, en lo que corresponde a obras, adicionales de obras, una vez que ingresa la información complementaria, se contabiliza aquí nuevamente los 15 días hábiles, ¿no? Si no emite opinión, en este caso la entidad, se da por autorizada para disponer, en este caso, la ejecución y pago de un monto solicitado. Bueno, se realiza en este caso el pago de las variaciones mediante valoraciones individuales. El contratista está obligado a ampliar el monto también de la garantía cada vez que se aprueba un adicional de obra o adicional de supervisión, también tiene que incrementarse el monto, ¿no? Relacionado justamente con estos adicionales que están viendo, ¿no? Servicio de control de las prestaciones adicionales, ya la directiva que regula la Contraloría es la 018-2020 de julio de este año que salió. Y aquí, sobre todo, las particularidades que hay y que la directiva está considerando relacionadas con la determinación del porcentaje de incidencia, ¿no? Del adicional. ¿Cómo determino el porcentaje de incidencia? En los contratos donde todavía existen y se aplica el decreto legislativo 1017, que es el reglamento constitucional del Estado y su reglamento, ¿no? Su convocatoria. Miren, determina el porcentaje de incidencia, es la sumatoria de todos los presupuestos adicionales menos los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? O vinculantes. Todo esto lo divido entre el monto del contrato y lo multiplico por 100, ¿no? Esa es la herramienta, ¿no? Relacionada justamente con el porcentaje en contratos dentro del marco del decreto legislativo 1017. Pero pasemos ahora a otro. ¿Cuál es la forma de cálculo del porcentaje de incidencia con respecto a la norma vigente actual? Y la norma vigente, ¿qué es lo que nos dice? Para determinar el porcentaje de incidencia, sumo el monto de los presupuestos adicionales que se hayan aprobado, incluido el que estoy analizando, ¿no? El adicional que estoy analizando,
¿no? Miren cómo le incluyen la sumatoria de los mayores metrados, ¿no? Le incluyen esta parte, la generación de lo que corresponde a los mayores metrados, y se le restan los presupuestos deductivos. Entonces, esa es la diferencia de cálculo con respecto a la normativa 1017 y la directiva 3225. Y eso, sobre todo para ver si es que supera el 15%, y la Contraloría tiene que justamente asumir esa evaluación, ¿no? Cuando supere el 15% del monto del contrato. Otro aspecto que debemos conocer nosotros también es la parte de los mayores metrados. La definición de mayor metrado entra en vigencia también con la ley 3225, ¿no? Antes no había esa parte. Y aquí, ¿qué entendemos como mayor metrado? Dice, es el incremento de metrado de una partida de presupuesto de la obra, es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, es el resultado o resulta del replanteo y cuantificación respecto a un expediente técnico, y ojo, este mayor metrado no proviene de una modificación de ingeniería, no proviene de una modificación de ingeniería, y le incluyen la definición qué cosa es diseño de ingeniería. El diseño de ingeniería dice, son los cálculos de diseño para dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de obra. Son realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería, los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de los replanteos o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen necesidad del terreno, ¿no? Del nuevo cálculo. Entonces, miren, aquí, justamente en esta parte de acá, no se consideran cambios en el diseño de ingeniería, los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de replanteos o adecuaciones de la situación real del terreno que no impliquen necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Que no impliquen, dice, ¿no? La necesidad de nuevos cálculos. Porque si para ejecutar algunos trabajos en el sistema de precios unitarios, ¿no? Ejecuto cálculos, llámese de repente la presencia dentro del, como estamos hablando de obras viales ahí, de repente en esta obra vial se hace necesario ejecutar una obra de arte, ¿no? Llámese un puente, llámese una alcantarilla, ¿no? Pero para realizar este trabajo tiene que hacerse ya trabajo de, ¿cómo se llama? Lo que corresponde diseño e ingeniería. Entonces ahí hay que determinar bien, ¿no? ¿Cuándo es un mayor metrado y cuándo es justamente una prestación adicional? Porque para lo que corresponde a la ejecución de los mayores metrados, aquí ya prácticamente toda la facultad se la están entregando al inspector supervisor, porque son ellos, ¿no? Bien el inspector o bien el supervisor, quien tiene que ordenar, ¿no? Tienen que ordenar justamente, o a ellos le dan la facultad de ordenar, de ordenar la ejecución de los mayores metrados. Y esto comunicarlo también a la entidad. Pero no, pero el que da la orden es inspector supervisor, le están dando toda la facultad a estos profesionales, ¿no? El residente anota en cuadernos de obra la solicitud del mayor metrado, correcto. El supervisor autoriza su ejecución, dice, ¿no? Siempre que no supere el límite del numeral 206, artículo 206. ¿Qué es lo que habla este? Habla respecto al, ¿cómo se llama? Los mayores metrados acumulados, donde se va a considerar también las prestaciones adicionales, y se restan los presupuestos deductivos, ¿no? Pero en general, acá no habla de presupuesto deductivo vinculado, tiene otra particularidad, ¿no? Ahora, los mayores metrados para el cálculo del límite, claro, se considera, dice, ¿no? Se computa para el cálculo de lo que corresponde al límite de aprobación de los adicionales. No se requiere, dice, la aprobación de la entidad para la ejecución de los mayores metrados, pero sí para su pago, porque acá la facultad se le entregan al inspector o supervisor, pero ya para pagar, acá sí la entidad tiene que emitir un documento, ¿no? Que autorice justamente
este reconocimiento. Pasamos a la parte ya, que es la última parte que le dejamos y está relacionado justamente con el control de las obras. ¿Quién lleva a cabo el control de las obras? En la misma obra, el que está directamente relacionado con el control es el inspector o supervisor, que es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, dice, y en cambio el supervisor es una persona natural o jurídica que ha sido contratada para dicho fin. Tiene que cumplir con las mismas calificaciones y experiencia del profesional residente, ¿no? Obligación del supervisor cuando el valor de la obra es mayor, igual establecido en la ley. Recuerden que hemos estado citando cuando vimos el cuadro de los procedimientos de selección, cuando el monto supere los 4.300.000 soles, necesariamente tiene que ser una supervisión de un profesional, ¿no? Que tiene que tener la misma experiencia y calificación del residente de la obra. Las labores que puede realizar un inspector supervisor es variado, ¿no? Durante la elaboración del proyecto puede ser antes, ¿no? La revisión del proyecto, revisión del expediente técnico, reconocimiento de área del proyecto. Segundo, durante la ejecución de una obra, ¿no? Aquí durante el control interno, control simultáneo y el control económico-financiero, ¿no? Esto es relacionado con la valoración y toda esta parte. Y después, una vez culminada la ejecución de la obra, hacer algunos comentarios, revisión de los planos de memoria y la indicación técnico económica de la obra, ¿no? Todo sobre la participación del ingeniero supervisor. Al igual que en obra pueden generarse prestaciones adicionales de obra, para el caso de consultoría de obra, ¿no? Relacionado con los servicios de supervisión, también corresponde ser reconocido. ¿Y qué es una prestación adicional de servicio de supervisión? Aquella que no está considerada, dice en el contrato. Es indispensable y o necesaria para cumplir la finalidad, ¿no? De la contratación pública. Puede provenir, dice, ¿no? Esta prestación adicional de supervisión. ¿De qué? De deficiencias o omisiones en los términos de referencia de supervisión, prestaciones adicionales de obra y las variaciones en el plazo de obra haya el ritmo de trabajo de las obras distintas a las prestaciones adicionales de obra. En virtud de la ampliación de plazo otorgada, y esto guarda relación con las otras, con la ampliación de plazo, en virtud, ¿no? De la ampliación de plazo otorgada, la entidad amplía sin solicitud previa, ¿no? El plazo para los contratos. Los contratos que hubiera celebrado y que se estén vinculados directamente con el contrato. Acá hay dos formas de que se generen prestaciones adicionales para el supervisor. Empecemos por la primera, que tal es la de abajo, es cada vez que se presente un presupuesto adicional de obra. Entonces, cuando se presente el adicional de la obra, en este caso, por los servicios de supervisión para ejecutar adicionales de obra, esto lo autoriza solamente la entidad, independientemente del porcentaje de incidencia que tenga este adicional, ¿no? Y para su aprobación, acá no aplica el límite de 25% del monto del contrato original. Acá entendemos que, en este caso, el contratista supervisor dice cuando se generan prestaciones adicionales de servicio de supervisión por la ejecución de los adicionales de obra, no se aplica el tope del 25% que hay en la ley de contrataciones, que dice que si supera el 25%, en este caso el 50%, ¿no? Se da por resuelto el contrato. Acá no. Bien. Entonces aquí, veamos, mire, es mucho más fácil para cuando se generan servicios, mayores servicios de supervisión por la ejecución de los adicionales de obra. Acá no participa la Contraloría. Acá solamente lo aprueba directamente la entidad, ¿no? A quien le hayan delegado en los documentos internos de gestión
lo aprueban ellos, ¿no? Acá no es necesario, de repente, como dice, algo que no puede ser delegada esta función, ¿no? Como en obra. Acá sí, en los servicios de supervisión, dependiendo en el documento interno de gestión, a quién le delegan esa función de aprobar los adicionales de supervisión, él es el que lo aprueba, ¿no? Llámese de repente un jefe o gerente de infraestructura, ¿no? Diferente que un gerente general, pero tiene que estar establecido en los documentos internos. Y por otro lado tenemos las prestaciones adicionales de servicio de supervisión que se generan, ¿por qué? Por casos distintos a los adicionales de obra. Y en este caso tiene que haber una resolución previa del titular que autorice esta ejecución de prestaciones adicionales, ¿no? Para cumplir con el objeto del contrato. También por variaciones en el plazo de la obra y variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra, y cuando supere el 15%, en este caso, tienen que ser autorizados por la Contraloría. Para el cálculo se consideran todos los, en este caso, todas las prestaciones adicionales que previamente se hayan aprobado. Se debe contar con asignación presupuestaria, se pide necesariamente, ¿bien? Y también al final, si le aprueban la ampliación de plazo, tienen que aprobarle lo que corresponde también la garantía correspondiente, ¿no? En el caso de los servicios de supervisión. ¿Cuál es la modificación que han incluido con respecto a los servicios de supervisión en esta última modificación que ha habido en julio, ¿no? En julio pasado. Lo que incluyen es, dice, cuando corresponda la aprobación de adicionales de supervisión derivados de prestaciones adicionales de obra o de variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo, la resolución de aprobación de la adicional de supervisión debe emitirse hasta antes del pago de dichas prestaciones adicionales, sin perjuicio ¿no? de lo establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la ley. ¿Qué significa este 34.6? ¿Qué contiene? Dice, el titular de la entidad no puede autorizarla bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo, ¿no? De 15% del monto del contrato de supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones que previamente se hayan autorizado. Y cuando se requiere, en este caso cuando supere el porcentaje del 15%, sí se requiere contar con la autorización, ¿no? Previa al pago, miren, previo al pago de la construcción de la obra. Cuando supera el 15%, que es el caso que hemos visto anteriormente, aquí, entonces, aquí la Contraloría, a partir de este año, tanto para lo que corresponde a adicionales de obra y adicionales de supervisión, han emitido la directiva, ¿no? Las han actualizado ya. Y acá se mantiene la forma de cálculo del porcentaje de incidencia, para los casos de los servicios de supervisión. Aquí, en las fórmulas, para determinar el porcentaje de incidencia, por decir, del adicional número 4 de supervisión, ¿no? Entonces aquí en la sumatoria de todo, dice los presupuestos adicionales de supervisión, que es del 1 al 4, ¿no? Todos los adicionales, se divide entre el número del monto del contrato y lo multiplico por 100, ¿no? Entonces aquí tenemos y determinamos si supera o no supera el 15% y tiene que tener la autorización previa al pago solo de la Contraloría General de la República. Acá hay unas preguntas, ya las dejo ahí para lo que corresponde, de repente ya los que están viendo, están apoyando en estos momentos, ¿no? Con su presencia, y ya posteriormente. ¿Cuándo entró en vigencia la ley 3225, ley de contratación del Estado? La segunda, ¿cuál es la antigüedad del valor referencial en un procedimiento de selección de una obra? Tercera, ¿cuál calendario de avances de obra valorizado se emplea para el control de la ejecución de la obra?
el que forma el expediente técnico, el que se presente el postor ganador por el perfeccionamiento del contrato, el elaborado por el supervisor, no se requiere para el control de obra física, el que presenta la entidad para perfeccionar el contrato. No, miren, esta pregunta ya las dejo ahí para, justamente para que ustedes puedan también responder. En ejecución de obra, ¿cuándo se requiere la autorización previa, ejecución y pago de la Contraloría General de la República? ¿No? Ahí están las opciones. Y la última pregunta, si la obra se ejecuta en el sistema de suma alzada, algo de repente por ahí estuvimos comentando, ¿no? Si la obra se ejecuta en el sistema de suma alzada, ¿se pueden aprobar prestaciones adicionales de obra a favor del contratista ejecutor? Y ahí están las preguntas, las opciones. Bueno, ahí terminamos lo que corresponde a mi parte de la exposición y paso ahorita, en este momento le cedo la palabra en, en la sede para poder iniciar y dar respuestas a sus preguntas. ¿Bien? Bien, ingeniero Fidel, muchas gracias por el desarrollo de la sesión. Vamos a justamente compartir aquí la pantalla. Ejecución y control de obras públicas, ¿no? Bueno, en su efecto, ingeniero Fidel, por un tema de horario, vamos a dejar las preguntas para una segunda sesión, ingeniero, ¿no? También hay que dar el Ya. compromiso para poder agendar en el siguiente tema y de igual manera a todos los participantes también para que se puedan conectar y puedan también hacerle las preguntas respectivas al ingeniero Fidel. Ingeniero Fidel, ¿algunas conclusiones adicionales? Sí, solamente la recomendación que, claro, en forma muy rápida hemos tocado los temas tanto de ampliación de plazo y los adicionales de obra. En estos temas, sobre todo, cuando son modificaciones al contrato, lo que sí debemos de velar nosotros es que cualquier modificación que se haga al contrato, llámese o entendamos esto como producto de la generación de una ampliación de plazo o de una prestación adicional de obra o o de repente una prestación adicional de servicio de supervisión, cualquier modificación que se dé durante la ejecución contractual, lo que tenemos que ver nosotros que esa modificación que se dé esté relacionado con la finalidad del objeto de la contratación. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver nosotros de la ley de contrataciones en su artículo 34. O sea, ¿se pueden haber modificaciones durante la ejecución contractual? Sí pueden haber. Pero estas modificaciones como adicionales de obras, deductivos, ¿no? Ampliaciones de plazo o adicionales de servicios de supervisión, estas modificaciones tienen que estar relacionadas con la finalidad de la contratación también. No nos apartemos de lo que corresponde en este caso de conocer las modificaciones que se van a realizar considerando cumplir con el objeto del contrato y exigirle también a los contratistas esa parte, ¿no? Esa es mi recomendación con respecto a las modificaciones que pueden haber durante la ejecución de una obra. Bien, ingeniero, Bien, muchas gracias y nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión. Muchas bien, gracias. gracias. Buenas noches. Bien, amigos, y para ir finalizando la transmisión del día de hoy, ¿no? Recuerden la sesión para que puedan acceder a todo el curso completo también y obtener la certificación, deben de comunicarse al 901-797-050 a través del WhatsApp para poder solicitar la certificación en la modalidad digital o en la modalidad en físico. Además de la sesión del día de hoy, vas a poder tener acceso al aula virtual donde tendrás un usuario y podrás ver los otros videos también complementarios al curso del día de hoy, ¿no? Juntamente con todos los materiales, muy importante, los materiales también lo vas a poder descargar, ¿ya? Así que te invitamos a comunicarte, poder certificarte, validar tus conocimientos y postular a las diferentes convocatorias. Por interno ya te estarán enviando las cuentas respectivas para que puedas elegir, ¿no? Entre el certificado digital o el certificado físico. Ya, ahí está el número de WhatsApp. Una vez más repetimos, 901-797-050 es el WhatsApp de SCAE Perú para que puedas solicitar la certificación en la modalidad digital o en la modalidad en físico con envío por encomienda
hasta tu ciudad. De igual manera puedes ver otros cursos en nuestra página web scaeperú.com. Ahí también hay más cursos de obras para que puedas seguir profundizando. Esto fue todo por el día de hoy. Aquí está nuevamente, compartimos el curso Ejecución y Control de Obras Públicas. Hemos estado con el ingeniero Fidel Hernández Vega. Muchas gracias.